Bueno, pues ya retomamos la comunicación con Luis Alfredo Medina para ir al fondo de estos asuntos. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Muy buenos días. Mi estimado Manuel, muy buenos días para ti, para Marce y para todo el auditorio. Bueno, pues coméntanos, a ver, habías compartido algunos datos con publicaciones del INEGI en el sentido de que aquí en la región hay 196,154 adultos mayores de 60 años. Estamos hablando de un 16% de la población, ¿no? Que se ha incrementado porque en el 2000 era del 7,1%. Entonces, estamos hablando de una región que también tiene una longevidad. Estamos hablando que la esperanza de vida se ha incrementado. En el panorama nacional, por ejemplo, el INAPAM, el INPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, elaboró el diagnóstico de las personas adultas mayores en México, así se titula, y se estima que para 2030 la población mayor de edad alcance los 20,6 millones. Bueno, a ver, ¿qué se destaca en todo este análisis? Como tú dices, mi estimado Manuel, pues destacamos el crecimiento en la esperanza de vida en los últimos años. Para el año 2010 representaban el 8,5% de la población, para el año 2020 el censo representaban el 11,5% de la población y para el primer trimestre del 2024 en la zona urbana de la zona metropolitana hablamos de que la población mayor de 60 años representa el 16,1%. Los avances médicos nos han permitido cada vez más disfrutar a nuestros abuelos. Hay que recordar que hoy 28 de agosto es Día de los Abuelos. Muchas felicidades a todos ellos. Y esta situación, pues sí cambia muchísimo la dinámica social. Cambia muchísimo porque hay que tener una cierta empatía, sobre todo para las personas de la tercera edad que buscan continuar activos en la economía. Y fíjate, de estos 196,154 adultos mayores de 60 años, el 28% son activos en la economía y el 72%, que representa aproximadamente 141,960, son inactivos en la economía. Sin embargo, de estos más de 140,000 adultos mayores de 60 años que están inactivos, hay 25,458 que regresarían a la actividad económica si tuvieran alguna oportunidad laboral. Y esto es muy importante decirlo, porque hay un alto número de personas que pues simplemente si tuvieran ese espacio para poder regresar, ahora sí como decimos los laguneros, regresar a las andadas, lo harían sin ningún problema porque todavía se sienten útiles para la sociedad y para la economía. Ujú. Sí, 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 exactamente. Y pues algunos de ellos pues todavía se sienten con la voluntad y la fuerza de seguir siendo productivos. Ahora, hablando del tema de las pensiones, Luis Alfredo, y sobre todo de los adultos mayores que están jubilados. ¿Cómo es la situación allí? Porque también nos compartías el dato de que solo el 47% de los que ya no están activos laboralmente están pensionados o jubilados, o sea, Así ni es. la mitad. Ni siquiera la mitad de nuestros adultos mayores que están inactivos se encuentran pensionados o jubilados de acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y empleo, y es consecuencia de un sistema económico que desafortunadamente usó su mano de obra, usó su talento, usó su energía y no le retribuyeron con las prestaciones laborales de ley. Desafortunadamente, entre los años 80 y los años 70, que fueron cuando estas personas que hoy son ya adultos mayores trabajaban o estaban en la plenitud, por así decirlo, de su vida, les tocaron crisis económicas tan fuertes y maneras de ver la economía tan diferentes a las actuales, que por eso no gozan hoy en día de una pensión o jubilación digna. Y hay que aclarar también que aunque el 47% sí la tiene, la gran mayoría tienen una pensión paupérrima. De acuerdo con los datos del IMSS, el último registro al que nosotros pudimos tener acceso, el 70% de los pensionados ganaban literalmente
menos de 6,000 pesos al mes en su pensión. Repito, menos de 6,000 pesos al mes en su pensión, en el último dato que nosotros tuvimos acceso. Bueno, y todos los programas del bienestar, por ejemplo, la pensión que ha venido dando el gobierno federal a los adultos mayores, ¿compensa un poco esta vulnerabilidad o te parece a ti que sigue siendo insuficiente? Porque se antoja que es insuficiente. Cuando llegas a una cierta edad, los gastos se multiplican. En lugar de crecer, se multiplican porque tienes que atenderte. Muchas de las veces no hay medicina en el seguro, tienes que comprar tu medicina, tienes que consultar, aunque sea en consultorio de farmacia, tienes que alimentarte de otra manera. No sé, tienes que implementar en tu casa tal vez algún tipo de herramienta o de artefacto que te permita andar por tu casa con cierta seguridad. Es decir, de verdad, se multiplican los gastos. Yo te diría, Marcela, que el programa social como tal de las pensiones sí les ayuda muchísimo, pero la política social del sexenio no les ha ayudado en un entorno completo, precisamente por el enorme pendiente de la salud. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas que reciben su pensión lo usan precisamente para sus suplementos, para una dieta adecuada para este rango de edad, para los medicamentos, para las consultas, y con los niveles de inflación tan altos que hemos tenido, desafortunadamente las medicinas, las consultas se han encarecido al grado de que gran parte de esta pensión que se le da a un alto sector de la población, pues desafortunadamente se va precisamente para este rubro de gasto, ¿no?, que es la salud. Entonces, yo te diría que sí ha sido justa la repartición de recursos para aquellas personas que durante tantos años trabajaron sin que se les dieran prestaciones laborales, pero la política social en su conjunto ha quedado muchísimo a deber en el tema de salud. Sí, efectivamente, porque se ha visto, ¿no?, que precisamente mucha de la pensión que reciben los adultos mayores se les va en medicinas y pues en consultas también, nada más que sobre todo en medicinas, porque las consultas son muy caras, sobre todo ya de especialidad, que son las que necesitan muchos de los adultos mayores. Y precisamente el Coneval, recordarás perfectamente, Luis Alfredo, porque también lo platicamos contigo, sacaba estos datos hace algunos meses en el sentido de que si bien se redujo la pobreza en México, sobre todo la pobreza alimentaria, pues aumentó en un 20% el número de mexicanos que no tienen acceso a servicios básicos, por ejemplo, de salud. Entonces, ahí tienes estas dos realidades. Por un lado, hay menos porcentaje de pobres por los paliativos que luego el asistencialismo te puede dar de forma momentánea. Pero como lo dices, no hay una política social que sea benéfica, que mejore las condiciones integrales de la población, y entonces si del otro lado te topas con que se incrementó en ese porcentaje 20% el número de mexicanos que no acceden a servicios de salud, pues entonces ¿de qué desarrollo estamos hablando? El Coneval, por cierto, que es uno de los organismos autónomos que se está planteando su desaparición junto con otros 6. Pero bueno, sí, la política social en México tiene una deuda muy, muy añeja. Y estas pensiones, pues a lo mejor sacan a la gente de un apuro, pero no le mejoran las condiciones a largo plazo, no repercuten de forma profunda e integral en su calidad de vida. Híjole, Manuel, pusiste con el clavo, y yo me iría un poco más a la profundidad. Tenemos datos específicamente del Coneval, afortunadamente todavía autónomo, que se dio a la tarea de analizar la pobreza multidimensional por personas que son mayores de 65 años, es decir, adultas mayores, y en efecto hay una reducción de la pobreza moderada del 31.2% al 26% desde el año 2020 al año 2022. Hay una reducción de la pobreza extrema en este segmento poblacional del 6.7% al 4.8%, pero queda un enorme pendiente porque los habitantes mayores de 65 años que viven, o más bien sobreviven con carencias por acceso a los servicios de salud, se dispara de 18.7% a 29.4%, ¿no? Entonces, sí es preocupante cómo, a pesar de que hoy ya no están quizás bajo el umbral
de la pobreza, como lo indica Coneval, precisamente por este ingreso extra, una gran cantidad de adultos mayores no cuenta con un acceso libre, por así decirlo, o seguro a un servicio de salud que les brinde atención médica y medicamentos. Exactamente. Muy bien, Luis Alfredo, ¿qué otro dato resalta en este panorama del adulto mayor? Pues el que más me llama la atención es que definitivamente son las mujeres las que tienen más posibilidades de llegar a la edad avanzada. Hay 55% de población femenina mayores de 60 años que representan 108.748 personas y el 45% son hombres con 87.406. Y es algo un tanto interesante como la pirámide poblacional se ensancha, sobre todo cuando son mujeres, y cómo se va reduciendo cuando son hombres, ¿no? Quizás el estilo de vida, la misma dinámica general de los hombres, muchas de las veces no les permite llegar a más de los 70 años, y bueno, es algo que también es interesante compartir aquí con el auditorio. Bueno, muy bien. Pues todos estos datos se consultan ¿dónde? Estos datos los pueden consultar en nuestra página Observatorio de la Laguna. Estamos en X, Instagram, Facebook y también TikTok. Perfecto. Pues te mandamos un abrazo, Luis Alfredo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Fuerte abrazo a todos y feliz Día de los Abuelos a los que nos están escuchando. Por supuesto, muchas gracias. Es Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de La Laguna, con estos datos relativos al Día del Abuelo, que en México se celebra hoy, 28 de agosto. Vamos a la pausa, 8:26, 24 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.